Continuamos. Ahora vamos a ver otros parámetros importantes de las ondas eléctricas. Lo que vamos a ver y vamos a analizar sería el valor medio, o también le llamamos valor promedio. Si nos remitimos al nombre valor promedio o promedio, a ustedes se les viene a la cabeza posiblemente algunos cálculos matemáticos que ya conocen. Por ejemplo, ¿cómo hacen ustedes para estimar la nota final con la que van a salir durante todo el año? ¿Qué es lo que hacen? Lo que hacen es sumar las notas de cada trimestre y lo dividen en la cantidad de trimestres que han tenido. Y así sacan un valor promedio, es decir, la nota promedio. Ahí vemos que este parámetro es importante tanto para ustedes como alumnos, pero también en muchos rubros, en muchos campos, el valor promedio es importante. Si nos remitimos a lo que es circuitos eléctricos, el valor promedio también es importante. ¿Cómo se calcula el valor promedio en circuitos eléctricos? El valor promedio es la suma algebraica de las áreas que va a encerrar la curva de la señal que estemos tratando, ya sea tensión o corriente, sobre la longitud que tenga el segmento de la curva. Cuando decimos longitud, nos vamos a referir a una porción de tiempo que estemos analizando esa onda. El valor promedio de voltaje es el que observaríamos en un voltímetro de la escala DC. En otras palabras, el valor promedio de una señal equivale al valor DC. ¿Qué quiero decir con esto? Que el valor promedio es lo que nos va a mostrar en la pantalla del instrumento. En este caso sería el tester. Acá en la parte de abajo vemos la ecuación de una onda senoidal. Supónganse que ustedes están midiendo una onda senoidal que tenga componente de continua. Entonces el componente de continua sería D, que vendría a ser ni más ni menos que el valor promedio. Si hablamos de una señal puramente continua, es decir, que no cambie en el tiempo, anularíamos este parámetro A por seno de omega t más phi. Esto no existe, sería 0, y solamente nos quedaría la componente de continua. Esa componente de continua yo en un instrumento como el tester lo puedo medir. Lo puedo medir en la escala DC. Si es que colocamos una señal alterna en escala y medimos en la escala de continua, lo que nos va a mostrar en pantalla va a ser este valor, el valor de continua que tenga la alterna. Si es una alterna que no tiene componente de continua, entonces directamente el valor que nos va a mostrar en pantalla sería 0. Vamos a ver un ejemplo de cómo se calcula el valor promedio de una onda. Acá el ejemplo nos pide que determinemos el valor promedio de las siguientes formas de onda. Analicemos la onda que nos está presentando este ejemplo. Tenemos una onda de tensión que se va a llamar V1. Esta onda de tensión es una onda cuadrada senoidal porque cambia de dirección, es decir, por momentos tiene valores positivos y en otros instantes va a tener valores negativos. Entonces estamos hablando de una señal alterna. Analicemos la ecuación anterior. Si nos remitimos a esta ecuación, lo que hay que hacer es sumar las áreas y dividirlo por la longitud de la curva, es decir, por el tiempo que yo voy a analizar esta onda. Entonces, en este ejemplo, para calcular lo que estamos pidiendo, que en este caso sería calcular el valor promedio, lo vamos a calcular de esta forma. Vamos a tener que calcular el área primero de cada tramo. En este caso, por ejemplo, el primer segmento de esta onda
estaría de 0 milisegundos hasta 1 milisegundo, y la altura que tiene esa onda es de 10 voltios. O sea, el valor pico o el valor máximo que tiene en ese instante sería de 10 voltios. Entonces ahí lo que estoy multiplicando, esto que es un rectángulo, la base que viene a ser 1 milisegundo por la altura. Esto me da el área que encierra esta onda de tensión. Esta área representa la energía de tensión que lleva esa onda. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Hacer una sumatoria algebraica de todas las áreas, de esta área, en este caso de esta área y de esta área. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacerlo en un periodo de la señal, no en todos los periodos que se esté repitiendo la señal. Entonces yo voy a buscar cuál es el periodo de la señal. El periodo de la señal sería de 0 a 2 milisegundos. En el tiempo desde 1 a 2 milisegundos, el valor de la tensión vale menos 10 voltios. Entonces, yo lo que tendría que hacer cuando haga la suma es una resta en realidad, porque este valor es negativo. Y me va a quedar una suma algebraica de las áreas. Ya tenemos el área de este segmento y el área de este otro segmento. Y lo tengo que dividir por el tiempo o el periodo que demora esta señal, donde yo la estoy analizando. El periodo, como ustedes ven, sería de 2 milisegundos. Si yo hago esta suma algebraica, vemos de que nos va a dar 0 en el numerador, por lo cual el resultado va a ser 0. El valor medio de esta señal es 0. ¿Qué quiere decir? Que la parte positiva de la onda se anula con la parte negativa, quedándonos una señal puramente alterna, sin componente de continua. Es decir, no vamos a tener términos de la ecuación. Es decir, esto no va a existir. Obviamente que al ser una señal cuadrada, la ecuación ya no sería la misma. Tendría que ser una ecuación que defina la función que estamos viendo en este ejemplo. Pero lo que podemos ver claramente que acá se anularía el semiperíodo positivo con el negativo, ya que tienen el mismo valor. Por lo tanto, el promedio nos da 0. Vamos a analizar luego otro ejemplo para ver cómo calculamos el valor promedio de otra onda. Acá nosotros representamos que el valor medio en torno al que gira o en el torno en el que se mueve la onda es 0 voltios. Acá nos está presentando ya una onda que tiene en el semiperiodo positivo va a tener 14 voltios, pero en el semiperiodo negativo vale menos 6 voltios, por lo cual esta área va a ser mayor que esta. Y cuando yo haga la suma algebraica, va a haber una diferencia, es decir, ya no va a ser una diferencia 0 como aquí. Quiere decir que esta onda sí va a tener una componente de continua, que vamos a tratar de calcular cuánto vale. Seguramente que nos irá a quedar por acá. Y en torno a ese valor medio que ya está desplazado del eje X o del eje del tiempo, al estar desplazado, esta onda en realidad estaría girando o estaría moviéndose en torno a ese valor medio. ¿Cómo se calcula? Recordemos que tenemos que calcular el área. Como es un rectángulo, es base por altura el área. La base vale 1 milisegundos y lo tengo que multiplicar por la altura, que vale 14 voltios, que sería este término. Ahora voy a sumarle esta área, pero como la tensión es negativa, nos va a quedar una resta. Nos queda menos 6 voltios por 1 milisegundo. Esto nos va a quedar dividido sobre 2 milisegundos, que es el periodo. Siempre analizamos a la onda periódica en un periodo completo. Esto nos va a dar entonces una división de 8 voltios dividido 2. El milisegundo no lo coloco acá abajo porque ya fue simplificado. Fíjense que arriba tenemos milisegundo, milisegundo. Entonces se va a simplificar con el milisegundo de abajo. En total nos está dando 4 voltios. ¿Qué significa este 4 voltios?
Significa que acá tendríamos la componente de continua de esta señal alterna. Por lo cual la onda va a estar girando o va a estar desplazándose en torno a este valor medio. Vamos a analizar entonces ahora otro ejemplo para que quede más claro cómo calcularlos. Acá nos pide determine el valor promedio de las siguientes formas de onda. Entonces ya nos está diciendo que este es un ciclo, o sea, el periodo de la señal. Ahora el periodo vale 8. Y tenemos que la señal no está centrada en el origen. O sea que acá obviamente sí va a haber una componente de continua. Vamos a tratar de calcularla. Para ello calculamos el área de este semiciclo y vamos a multiplicar la altura por la base. La altura vale 3, la base vale 4 milisegundos. Hacemos la resta con esta área porque está en la parte negativa. Entonces nos va a quedar una resta de 12 voltios menos 4 voltios. Y eso lo tengo que dividir en 8, que es el periodo de la señal. Por lo cual nos está quedando que esta onda tiene componente de continua, es decir, tiene un valor promedio de 1 voltio. Es decir, la onda estaría girando en torno, o esta onda estaría en torno a 1 voltio. Acá nos está dando otro ejemplo, y este es un poquito más complicado, pero no es más difícil en realidad. Tenemos que aplicar el mismo concepto que ya hemos aprendido. Ahora, el ciclo de la señal es hasta 10 milisegundos. Es lo primero que hay que tratar de identificar en la señal. ¿Cuál es el ciclo de la señal? Y analizarla en ese ciclo o en ese periodo. Ahora nos está presentando una onda cuadrada que tiene valores de diferentes amplitudes. Esta onda es de corriente. Entonces vamos a tener que calcular las áreas de cada uno de estos rectángulos. Acá el área nos va a dar 0, acá también. Por lo tanto, estos no lo vamos a incluir en la suma. Entonces, ¿cómo se lo calcula? Veamos, el primer segmento va a quedar negativo, es decir, menos 10 amperes por 2 milisegundos, que es lo que dura este pulso. Los voy a sumar a esta área, porque esta área sí es positiva, nos quedaría entonces 4 amperes por 2 milisegundos, y esto lo voy a tener que restar porque está en la parte de abajo, en la parte negativa de la onda. Nos quedaría 2 amperes por 2 milisegundos. Todo este cálculo nos da menos 1,6 amperes. Veamos entonces que esta onda que nos ha presentado este ejercicio nos está dando un valor promedio de menos 1,6. Es decir, que esta onda tiene una componente de continua que si lo midiéramos con el multímetro veríamos algo así. Bien, si bien estuvimos viendo lo que son las ondas cuadradas, y es fácil calcular el área que engloba una onda cuadrada, ya que lo que estamos haciendo es calcular las áreas de los rectángulos. Pero ¿cómo hacemos para calcular cuando el área ya no es un rectángulo? Entonces ahí vamos a tener que recurrir a la matemática un poco más avanzada. Acá, si analizamos a simple vista, esta onda es simétrica. La parte positiva tiene la misma amplitud que la parte negativa. Al ser simétrica esta onda, es decir, esta área al ser igual que esta área, el valor medio va a ser 0, nos va a dar en esta línea. Eso lo podemos ver a simple vista sin hacer ningún cálculo. Generalmente las ondas con las que vamos a trabajar serían así. Para calcular el valor promedio de una onda senoidal, no vamos a tomar los dos, o sea, el periodo, el ciclo completo. Podemos calcularle el valor promedio, pero de un semiperíodo. Si queremos hacerlo de un semiperíodo o de un semiciclo,
vamos a tener que aplicar esta ecuación. 2 por la amplitud máxima, o sea, el valor de pico, dividido en el valor de pi. Quiere decir que matemáticamente el área, mejor dicho, que el valor medio nos va a dar 0,637 multiplicado por la amplitud. 0,637 por la amplitud. Esto sería el valor medio de una onda senoidal, pero en un semiperíodo. Esto sale de algún lado, lo que viene a ser esta ecuación. Si bien yo la estoy presentando, esto sale de analizar y de calcular el área a través de una integral. La integral es una herramienta matemática que nos permite calcular el área de elementos o de funciones que sean un poco complejas, no sean tan fácil como un rectángulo calcularle el área. Ahora sí, yo les presento este desafío a ustedes. Les pido que después de ver este ejercicio reflexionen un poco en lo que es el valor medio y sí les voy a pedir que hagan en su carpeta este ejercicio donde le estoy pidiendo que calculen el valor medio de esta señal y también de esta otra señal. Tienen que tener en cuenta que siempre se toma un ciclo completo para poder calcular las áreas. Donde pueden tener un poquito de dificultad es en esta onda, ya que acá tenemos rectángulos, entonces sabemos calcular las áreas. Pero también saben calcular la área de un triángulo. Entonces, van a tener que aplicar algo que no han visto todavía, pero ustedes ya lo conocen. Bueno, hasta acá llegamos con el video de valor medio. Espero que se haya entendido el concepto principalmente. Si tienen alguna duda, ya saben que pueden dirigirse a el aula virtual de la materia para hacer las consultas pertinentes. Nos vemos chicos, que estén muy bien.